¿Cómo se llama? ¿Dedicados qué? Para florecer. Para poder florecer. Quiero hacerle una pregunta. ¿En qué áreas de su vida, qué logros? Piense en un logro, en una habilidad, en una experiencia en donde usted se haya dedicado a hacerla con todo el corazón, con el tiempo, con el esfuerzo, algo a lo que usted se haya dedicado y que hoy vea el fruto, que hoy haya florecido eso. Piense en algo que usted haga hoy, que lo hace y otros lo ven, es para que usted lo identifique, otros lo ven y dicen, uy, pero usted, ¿cómo hace eso? ¿Por qué es bueno en eso? ¿Cómo logró llegar a hacer eso? ¿Cierto? Hay muchas cosas que uno podría tener esa experiencia. Tal vez usted cocina muy rico, tal vez usted es bueno haciendo algo, una manualidad. ¿Cómo llegó a hacerlo? No sucedió de un momento para otro. Si usted es un muy buen profesional porque sabe lo que tiene que hacer, aquí tenemos buenos profesionales que en su área lo hacen bien. La pregunta es, uy, ¿cómo llegó a ser tan buen profesional? Y entonces la respuesta que tendría usted en común, todos los que son buenos hoy en algo, no solo que tienen talento, sino que son buenos porque desarrollaron algo, le dirían a usted que se dedicaron a aprender, se dedicaron a hacer algo, que no lo abandonaron, y como se dedicaron, perseveraron, estuvieron firmes y no lo abandonaron, hoy ven el fruto, florecieron en eso. Un buen matrimonio no sucede de la noche a la mañana. Usted tiene que dedicarse a su matrimonio para que sea un buen matrimonio, una buena paternidad, ser un buen profesional. La salud física, emocional no es un accidente. Usted tiene que dedicar espacios para poder trabajar en ello y poder florecer. Hay una frase que yo escuchaba de estas frases, voy a copiarla a Fernando porque él siempre dice cosas así, yo no. Entonces, tan aburrido. Voy a buscar alguna frase que sea de la historia, pero no voy a decir nada de la Segunda Guerra Mundial, se la dejo a Fernando porque ya viene la historia. Esta tiene que ver con Thomas Edison, que es al que se le atribuyó la invención de la bombilla. Y antes de que su invento diera resultado, él tuvo que vivir muchos miles y miles de intentos antes de que su invento diera resultado. Y entonces hay una frase que se le atribuye a él que dice, no he fracasado, yo no he fracasado. Antes de mi invento, eso que yo hice no era un fracaso. Yo encontré 10,000 maneras para que eso no funcionara. Y entonces él estaba hablando de la dedicación. Pensé en otro tipo como de ilustración un poquito más de mi infancia y recordé este ejemplo, y creo que usted tal vez ha escuchado esta fábula de la tortuga y la liebre. ¿Sí se ubica con la tortuga y la liebre? Pues la liebre era una chicanera, la liebre le gustaba decir que nadie le ganaba a ella, la liebre decía que si había alguien rápido era ella, nadie le podía ganar, y todo el mundo andaba aburrido con la liebre, y la tortuga más. Y un día la tortuga le decía a la liebre, ¿sabe qué? Le propongo una competencia, corramos. La liebre se burla en la cara de ella, los animales también, pues que va a ganar la tortuga, pero la tortuga en la fábula dice, sí, pero es que yo soy constante y yo, apostemos, y entonces apuestan con la liebre, se ponen en la línea de meta el día ya de la competencia, salen a correr y la liebre obviamente, ¿qué hizo? Fue muy veloz porque tenía mucho talento. Y tenía aparte confianza propia, y es que tenía empoderamiento. Yo soy la liebre, ella se miraba al espejo y decía, yo puedo porque es que yo soy así. Y entonces salió corriendo la liebre, y al ver que pues la tortuga estaba tan lenta, decide, ¿qué decide hacer la liebre? Parar. Echarse una lochita tan rico. No la culpo, pero yo dice, voy a recostarme un ratico en ese árbol frondoso porque esto yo ya me lo gané. Resulta que la liebre se queda dormida y cuando se despierta ya es de noche, y cuando mira hacia la meta, la tortuga, que iba lento, pero seguro y continuo, iba cruzando la meta. Y esta es una fábula en donde nos dice que la constancia y la perseverancia pueden superar incluso a la velocidad y el talento. No subestime, y esta es una serie para que usted de aquí en adelante diga, no puedo subestimar el poder de un esfuerzo continuo y dedicado. Tal vez no tenga la emoción, tal vez no tenga el talento, tal vez otros lo hagan mejor, pero si Dios me dice que sea continuo en esto y yo soy continuo en esto, Él va a hacer que florezca un resultado que tal vez ninguna otra persona diría, que
¿Qué va a poder este hombre mejorar su matrimonio? ¿Qué va a poder cambiar esas tendencias que tiene, que desde niño las tiene? ¿Qué va a poder? Mire, la constancia en aquello, en lo que Dios lo ponga a hacer, va a traer un resultado. Proverbios 13:4 dice, el perezoso, me gusta Proverbios, usted tiene que leer Proverbios porque Proverbios está muy bueno, dice, el perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. El perezoso desea. Ay, yo quisiera tener una mejor relación con Dios. ¿Cómo haré para florecer en mi fe? Es que yo soy tan inconstante. Es que, mire, el perezoso desea, pero no consigue. Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿por qué no hemos florecido en cosas en donde la Biblia me dice que yo puedo florecer? Tal vez en la integridad, en mis pensamientos, en algo así. Proverbios 14:23, otro proverbio dice, si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Está bueno, a ver, ¿quiere que se lo lea otra vez? Si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Dedicados para Florecer es una serie para todos los corazones que están hoy acá, que desean ver esos resultados de los que la Biblia habla en su vida: paz, alegría, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, amor. Esos cristianos que quieren ver eso en su vida y que Dios quiere llevarlos a ese lugar, pero necesita decirles que deben estar dedicados a algo. Quiero que lea conmigo el pasaje que vamos a estar estudiando los siguientes 5 domingos. Va a ser este mismo pasaje los 5 domingos y le vamos a sacar un provecho genial. Dice entonces, esto está en Hechos capítulo 2, en el versículo del 41 al 47 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos? Como 3,000 en total. Un grupo de creyentes de 3,000 que creyeron, eran creyentes. Y todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza. Mire, aquí está la palabra. ¿Y todos los creyentes qué hacían? Se dedicaban, fueron perseverantes, continuos, empezaron y no pararon, se dedicaban. Y aquí vienen las 5 cosas que vamos a estar estudiando en esta miniserie: a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. No es lo mismo sentarse a comer que la cena del Señor, son 2 cosas distintas. A la oración, y luego sigue diciendo, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Como eran continuos, algo pasó en su corazón, empezaron a florecer. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Otra de las cosas que ellos hacían, compartían todo lo que tenían. No se asuste con esto. Versículo 45, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Sigue hablando de lo anterior. Y adoraban juntos en el templo cada día, se congregaban, se reunían en casas para la cena del Señor. Dice, y compartían comidas con gran gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y mire cómo florecían. No sé si lo pueda leer conmigo al final. Y dice, y cada día ¿qué? El Señor agregaba a esa comunidad cristiana ¿qué? Los que iban siendo salvos. Ellos se dedicaron. Quiero que mire las 5 cosas a las cuales ellos se dedicaron. Dedicados a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan, a la oración y a tener todo en común. ¿Puedes repetirlo conmigo? ¿Se dedicaban a qué? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración y tener todo en común. Quiero decirle, si hoy alguna de esas prácticas ya hace parte de su vida, 1, 2, 3, ¿cuántas de esas prácticas hoy usted las practica con dedicación? O sea, está dedicado a hacerlas de manera consciente, con el corazón, con la mente, con sus hábitos. ¿Cuántas de esas prácticas hacen parte de su vida hoy? ¿Por qué? Porque el resultado de estar dedicado a aquello a lo cual Dios me llama va a traer como resultado ¿qué? El título: florecer, un fruto. Florecer en su vida, florecer en su familia, florecer en lo que usted hace. Por eso hoy vamos a ir a la primer práctica, y la primera práctica se llama dedicados a la enseñanza
de los apóstoles. Eso es lo primero que ellos hicieron. Se dedicaron a la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Pues la enseñanza de los apóstoles tiene que ver con el testimonio que este grupo de discípulos que Jesús llamó daban de Jesús. Pero no solo el testimonio, porque ellos hablaban de lo que Jesús había dicho, los evangelios, sino que Dios también les dio una revelación de cosas específicas que está en las otras cartas del Nuevo Testamento. Entonces ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Pero le voy a decir algo para que lo tenga claro. Los apóstoles también hablaban de lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho. No de vivir para cumplir la ley y así acercarse a Dios. No, eso no. Sino de cómo el cumplimiento de todas esas profecías y cómo la ley que Dios había traído tenía una función. Entonces, ellos estaban dedicados a la enseñanza. Esa es la enseñanza de los apóstoles. No quiero que se confunda con, luego va y abre YouTube y dice, apóstol Pepito. Ay, mire, está el apóstol ahí. ¿Será que tengo que dedicarme a la enseñanza? No, olvide eso. No hablamos de esos malos títulos de hoy en día llamados apóstoles y profetas. No, nos vamos a referir a la enseñanza de los apóstoles, que es lo que usted tiene ahí en la Biblia. A ese antiguo y ese Nuevo Testamento y cómo encaja en su vida hoy, cómo Dios quiere que usted lo disfrute para poder florecer. Me despido con esto, en esta bonita introducción. Me despido, no es que ya nos vamos, sino que esta bonita introducción dice, identifica el creyente que florece, esta es la afirmación del día. Si usted me ha venido siguiendo, esto es lo que he querido decir, el creyente que florece es el que ha entendido que debe mantenerse dedicado. Eso es la acción, mantenerse dedicado ¿a qué? Primer práctica, al estudio y la práctica de la palabra. Así que ahora vamos a entender cómo puedo dedicarme al estudio de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo es? De una manera sencilla, Jesús lo ilustra con una buena historia sobre una casa que se construye en un lugar, sobre dos casas, una se destruye y otra permanece en pie. ¿Todo por qué? Porque una estaba dedicada a la palabra, a estudiarla y practicarla, y otra no. Pero va a ser en la voz de Fernanda. ¿Quién más que esa primera iglesia instruida directamente por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo fue una iglesia que floreció? Yo creo que todos queremos unas vidas florecientes espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, y es interesante cómo ellos entendieron lo que era y por qué era tan importante estar dedicados a este estudio y práctica de la palabra. Ellos entendieron que debían estar dedicados. El Señor Jesucristo nos lo muestra con esta historia de la casa que se construye sobre la roca y esta que se construye sobre la arena. Y podríamos irnos de una vez a leer lo que el Señor Jesucristo dice. Todo el que escucha mi enseñanza, bueno, esto es Mateo 7, está ahí en la escritura el Señor Jesucristo hablando acerca de oír la palabra y ponerla en práctica. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas y las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Y como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y esto es tremendo. Hoy hubo un estruendo, hoy tembló. ¿Cuántos sintieron y dijeron, ay, ojalá esto esté construido firme, firme? Así, esto era por la predica de hoy, fue una respuesta. Yo creo que miremos el título. ¿Cómo podríamos ponerle a este punto? Si no estás dedicado a la palabra, no puedes florecer. Si no estás dedicado al estudio de la palabra, es realmente importante, porque lo que viene como consecuencia de no estar dedicado a estudiar la palabra de Dios es la destrucción. Note que todas estas personas estaban siempre trabajando, o sea, ambas estaban en construcción, todos estamos en construcción de nuestras vidas, pero los que construyen su casa
no oyendo las palabras del Señor Jesucristo, no poniéndolas en práctica, viene una destrucción. Creo que lo que es difícil a veces es intentar conectar lo que nosotros estamos haciendo con la destrucción que estamos viviendo. Porque siempre hay como esta especie de reclamo de ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Sin darme cuenta de que en mi vida no está dedicada a oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Vemos esta destrucción en nuestros hogares, porque por falta de esa sabiduría de la Escritura que no estamos recibiendo, no la estamos oyendo ni poniéndola en práctica, nuestros hogares se ven deteriorados. Y vemos destrucción en nuestras familias y vemos tristeza y dolor porque nuestra familia no es plena, no se ve florecida, todo lo contrario, se ve como si se estuviera marchitando. Porque cuando vienen los problemas es que empieza a ocurrir esto. Tal vez nosotros, en nuestro trabajo, nuestros amigos, decía Ricardo la vez pasada, ¿cómo nos conocen? ¿Será que nos conocen como el gruñón del trabajo? ¿Será que nos conocen como esta persona impaciente? Esta persona así es cansona, y no porque sea muy ordenada y juiciosa, sino porque realmente tiene arrebatos de ira, porque es gruñón, porque no se sabe controlar. Estas son las consecuencias que vemos cuando nosotros no estamos dedicados. Esto que sí entendieron los apóstoles es lo que a veces no entendemos. Y he hablado con mucha gente y expresa esto, o sea que es algo que nosotros realmente estamos viviendo. Cómo en nuestros corazones se viven tristezas, cómo hay llanto en las noches, cómo en nuestro corazón no hay paz. Todo lo contrario, hay un sentimiento de angustia o de ansiedad, producto de que no entendí lo que los primeros cristianos sí, que estaban dedicados a construir sobre las palabras de Jesús, o sea, sobre lo que la Biblia decía. Entonces ellos dedicados la estudiaban. Tal vez pensemos, bueno, yo no sé dedicarme al estudio de la palabra, pero esto es falso porque todos nos dedicamos y perseveramos en nuestros sueños, perseveramos en lo que dicta nuestro corazón o en falsas enseñanzas. Así que a veces nosotros sí somos perseverantes en muchas cosas, pero no en lo que el Señor nos dice. Mire esto, escuche esto. El estar dedicados a los proyectos que no vienen de Dios, en lugar de oír y poner en práctica las palabras de Jesús, es lo que trae destrucción. O sea que sí nos toca a nosotros. Sí es algo con lo cual pudiéramos identificarnos, porque estamos dedicados a los proyectos que no vienen de Dios. Y luego sufrimos todas estas consecuencias. Bueno, y esto no es con la idea de que usted se lleve algo malo. Todo lo contrario, el Señor nos lo está mostrando porque quiere que nuestra casa sea sobre la roca. O sea, es esperanzador porque si yo hoy lo identifico, digo, hay algo a lo cual no he estado dedicado, como Dios sí quiere que yo esté dedicado. No perseveramos a veces por distraídos, por perezosos. A veces nos sentamos ahí escuchando y estamos pensando en otras cosas, pero no decimos en el mute, ahorita más tarde, en el almuerzo, pero si yo quisiera, debería estar concentrado, perseverando en poder comprender lo que la palabra de Dios dice, porque si no la escucho, no la entiendo y tampoco al final voy a poder ponerla en práctica. ¿Sabe que el estar dedicado a algo se nota en mi vida? Nosotros somos un espejo de lo que estamos dedicados. Cuando yo voy a jugar baloncesto, hace poco fui a jugar baloncesto, el viernes estaba ya jugando y había un tipo que metía todas las cestas. Y es que en las dos canchas juegan aparte, ¿no? Entonces en este lado de la cancha estábamos los que veníamos a jugar, a recochar, pero siempre llega primero esa persona y se dedica a lanzar. Y entonces se le nota que tiene un buen lanzamiento, un buen tiro, es muy bueno en el deporte porque está dedicado. Se le nota a los atletas. ¿Y usted por qué corre tanto? ¿Cómo hace para hacerlo tan bien? Porque estoy dedicado. A la gente que va al gimnasio, y a usted se le nota al gimnasio. ¿Cómo hace? ¿Usted cómo hace? Es que estoy dedicado al gimnasio. El estar dedicado se nota. Por eso, este punto podríamos quedarnos con este identifica, que es chévere. El identifica dice lo siguiente: no puedes florecer a menos que conozcas la verdad y la practiques. El fracaso no comienza con la tormenta. Comienza cuando construyes sin tomar en serio las palabras de Dios. Wow. Y es que la tormenta es inevitable para el uno o el otro. O sea, la tormenta en la vida es inevitable, la crisis es inevitable, el que las personas hagan cosas que no debían hacer y me lastimen es inevitable,
el que vivamos una situación económica, sea propia o sea nacional o global, eso es inevitable. La tormenta es inevitable. Lo que es evitable es que usted luego de la tormenta o en medio de la tormenta se destruya. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, el que oye mis palabras y las practica, va a vivir la tormenta. No es que por leer la Biblia, por conocer la Biblia o por decidirme a practicarla no va a venir la tormenta. Ay, ¿por qué me ocurre esto a mí si voy el domingo a la iglesia una vez al mes? No sé. O sea, relacionamos las cosas con ¿por qué Dios? Pero no unimos los puntos. Los puntos es que esta vida es conflictiva. Los puntos es que vamos a ir afrontando con la edad, con el tiempo y con los errores de los demás, las crisis. Pero Él quiere que sepamos y tengamos la seguridad que sin importar lo que otros hagan, cuando tú confías en quién es Dios, cuando tú confías en que Jesús y entiendes que Jesús es el camino para conectar con Dios, cuando tú confías en eso, puedes practicar las palabras que Él te da. Porque la moraleja aquí no es, ok, ¿de qué trató el domingo hoy? De leer más la Biblia. No es eso. De que tengo que ser bueno. No, ¿sí me entiende? Tengo que empezar a confiar y ser un creyente en que las palabras de Dios son el único lugar seguro para mi vida, para las decisiones que yo tomo, para proyectarme, qué tipo de profesional voy a ser, qué tipo de empresario voy a ser, qué tipo de deportista, qué tipo de papá voy a ser, qué clase de persona voy a ser. Que yo decida que lo que yo voy a hacer va a estar basado en los principios y en la confianza en que lo que Dios dijo es cierto. Por eso el contraste de la historia de Jesús, que está en el versículo, que ahora está en azul, dice que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Es sabio. ¿Sabe por qué uno florece? No por casualidad, no es por accidente, uno florece porque es sabio. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios. Y temor a Dios no es echarse la cruz o decir, ay Diosito, yo te prometo que si me sacas de esta, yo te pago esta penitencia. Eso no es el temor a Dios. El temor a Dios es que yo escucho sus palabras y digo, mis sentimientos me dicen algo distinto, ¿cierto? Mis ojos me están mostrando algo distinto. La sociedad me dice algo distinto, pero yo me voy a parar en lo que Dios dice en la Biblia porque es mi lugar seguro. Y entonces decides practicar lo que la Biblia dice. Y entonces eres sabio. Dice, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Está lloviendo a cántaros en tu vida hoy? Empezaste, tal vez la crisis que estás viviendo empezó como una lluvia, dice mi esposa. ¡Ay, está lloviendo! Ella tiene buen ojo y buen olfato. Bueno, antes tenía mejor, después del COVID, gracias a Dios, le bajó un poquito porque tenía muy buen olfato. Entonces, ahora está lloviendo, va a llover. Y entonces yo salgo y miro y llega la lluvia. Tal vez la crisis no llega de un momento, bueno, a veces sí llega de un momento para otro. ¡Bum! Se fue alguien, se despidió, no sé. Pero empieza. Y empieza a llover y tú empiezas a, no, todo está bien, uy, esto está muy duro, y sí aguantaré, porque empieza a llover, dice, aunque llueva a cántaros, aunque suban las aguas de la inundación, ya no solo es que la lluvia está afuera, es que empieza a meterse, porque dice que suban las aguas, entonces ya el problema empieza a meterse en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones, empiezas a pensar, dice, y los vientos golpeen contra esta casa, ¿qué va a hacer? Y entonces la crítica, el chisme, el cristianito no que iba a la iglesia, mire cómo está ahora, hasta aunque golpeen los vientos, ¿sí? Dice, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Hace un tiempo con mi esposa pudimos tener un fin de semana de celebración en una cabaña que se llama La Nube y está construida sobre la roca. ¿Sabe dónde me hubiera gustado estar hoy en el temblor? Ahí en la cabañita, sobre la roca. No en el edificio, en el 11º piso. ¡Ay, señora, qué fue! Yo quiero que usted entienda con esta idea, con este título que puede ver ahí en pantalla, dice, dedicarte a la palabra te va a hacer florecer. Dedicarte, la acción. ¿Qué debo hacer? Debo empezar a dedicarme, voy a tomar la decisión de invertir,
de mi tiempo, de mi atención, dedicarme a la palabra, ¿me va a hacer qué? Florecer. Mira cómo lo dice, le identifica. Florecer es posible cuando las palabras de Dios son claras para ti y has decidido practicarlas. Porque usted no puede practicar algo que no entiende. Por eso cuando Jesús da otro ejemplo de la palabra, dice que el que recibe la palabra es el que la oyó y la entendió. Por eso pudo practicarla. Tal vez lo primero que usted tiene que hacer es dedicarse a entender lo que la Biblia dice, a entender de qué va esto de Jesús, porque siempre me hablan de Jesús, pero ¿cómo así? No entiendo. Dedique de su atención, dedique de su tiempo. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús es el único camino al Padre? ¿Por qué el Padre dice que tiene una misión para mí? Solo si es clara para ti, puedes practicarla. Si te dedicas a vivir lo que Dios dice, no habrá tormenta que te pueda destruir. Porque no se trata entonces de, a veces he conocido y usted también tal vez lo ha vivido, usted se ha dedicado a algo y luego dice, pero ¿de qué me sirvió dedicarme a esto si mire cómo estoy? Los primeros creyentes no la tuvieron fácil. ¿Sabe por qué vendían todas las cosas? Ellos, para suplir la necesidad de otros, porque había mucha necesidad, ya había una tormenta, ya estaban acosándolos, ya les hacían bullying por ser cristianos. En esa época tuvieron lugar los primeros mártires. A Esteban lo apedrearon, sin decir que al fundador de la idea lo habían crucificado. ¿Sí me entiende? Ellos no la tenían fácil. Pero ¿qué hacían ellos? Entendían la palabra y la practicaban. ¿Qué fue lo primero que entendieron? Cuando usted va a Hechos 2, dice que Pedro les dice: al Jesús que caminó entre ustedes y que ustedes crucificaron, Él resucitó. Ellos escucharon eso y dice que respondieron de esta manera: Pedro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Eso es entender. No es como, uy, le tocó difícil al Jesús. No, es entendieron. Y el versículo que leímos dice que ellos se bautizaron. Dice, creyeron y se bautizaron. O sea, ellos empezaron a practicar la palabra desde que la oyeron. ¿En qué área de tu vida hoy necesitas empezarte a dedicar? ¿Cuál es el área que está más caída de todas? Empieza por ahí. O sea, sí, y empieza por ahí preguntándote cómo el Dios de la Biblia, sí, se relaciona con esto. ¿Cómo puedo yo oír lo que Dios dice de la consecuencia que estoy viviendo y empezar a confiar en Él? ¿Qué debería hacer? Bueno, consejos rápidos acerca de la palabra. 1, 2, 3, 4 cositas. Pero, ¿qué hay que hacer con la palabra? Aprende a escucharla, oírla. No se duerma mientras la están hablando. Escúchela. El otro día me di cuenta de esta costumbre que uno tiene en YouTube de querer aprender cosas, pero con el video rápido. Entonces quería ver algo específico que me llamaba la atención, pero yo tenía el video en 2, o sea, iba pero a 1000. Y yo lo vi y terminó terminó como en 3 minutos. Y luego paré, pero no entendí. Muestra, y lo volví a poner. Y lo volví a poner en 2. Seguí y trataba y me esforzaba por entenderlo rápido. Y dije, pues qué bobo, voy a bajarlo a 1, normal. Luego ya me parecía extraño como hablaba el tipo. Porque cuando usted lleva la vida tan acelerada y quiere parar, le va a parecer raro. Si usted ha venido tan acelerado escuchando, a ver, dígame rápido, ¿cómo que una reunión de media hora? Uy, eso es mucho, 35 minutos, uy, no, eso es bastante, porque estamos acostumbrados a que todo sea, ¿sí? ¿Quién escucha un mensaje de WhatsApp lento? Nadie, todo es rápido. Y si tengo que repetirlo otra vez, bájele las revoluciones. Hay que aprender a oír la palabra, hay que aprender a leer la palabra. Eso es lo que hacemos los jueves, tratar de aprender a leerla, qué es lo que dice, cuál es el contexto. Hay que estudiar la palabra. O sea, leerla no es lo mismo que estudiarla es como qué es lo que dice. Hay que meditar en la palabra, o sea, ¿qué fue esto que dijo? ¿Qué querrá decir conmigo? Y hay que practicar la palabra, y si no tiene la Biblia, pues hay que comprar la palabra, o sea, cómprela, llévela, téngala ahí o descárguela en el celular. Oírla, leerla, memorizarla, estudiarla y practicarla. Son cosas que usted debe hacer. Y luego la práctica, dijo, ¿cómo practico la palabra? En su mente, en su corazón y con sus hábitos, con las creencias que tiene. Diga, ¿será que esto que yo creo de Jesús es real? ¿Será que esto que me enseñaron sobre Jesús la Biblia lo dice? Entonces usted empieza primero con quién es Dios y luego con quién es usted. En sus pensamientos, uno empieza a practicar la Biblia acá. Luego con los deseos, confronte todos esos deseos que usted tiene y que yo tengo, esos malos deseos, chóquelos con la palabra.
No es que yo quiero, es que la gente vea que yo sí valgo. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde? Entonces te digan, no, esto, la palabra no me lleva por ahí, un deseo. ¿Por qué quiero tener eso? ¿Por qué es que, si no, por qué me siento tan infeliz porque no tengo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre pienso que no puedo y que luego yo soy el peor de todos? O sea, ¿de dónde vienen esos pensamientos, esos deseos? Y los hábitos, y los hábitos, ¿cómo están sus hábitos? Entonces la palabra hay que oírla, leerla, memorizarla, estudiarla, practicarla, pero luego hay que practicarla aquí, en la mente, en el corazón y en las manos. Pero esto solo es posible para aquellos que han creído, es lo que quiero decirle. No se vaya pensando en que esto es solamente un ejercicio personal en donde Dios lo envió a usted a hacer algo a usted solo. No, Él quiere que usted crea en Él primero. Usted primero debe creer en Él. Dice, los creyentes practicaban esto. Creer es esencial. Usted debe primero creer en Jesús. Escuche la palabra, crea en Jesús y luego Dios le da un corazón capaz de dedicarse a estas cosas. Porque de lo contrario solo sería una persona que se volvió religiosa intentando hacer esas 5 cosas, dedicarse a la enseñanza y a la comunión y a hacer buenas acciones y a orar, pero si usted no ha creído en Jesús, si aún no entiende, si no ha rendido su corazón a Jesús, usted no ha recibido la capacidad de hacerlo. Pero ahí ya me voy un poquito más con el tiro largo, entonces yo voy a parar acá y decirle que el mejor regalo que Dios le ha dado a usted al que se puede dedicar es a estudiar, a conocer y a practicar la palabra, porque si usted es constante como la tortuguita, va a florecer, va a cruzar la meta, va a ganar eso que los demás no le apuestan que usted va a poder ganar. ¿Cómo nos despedimos hoy? Dios, con esta idea de lo bueno que es Jesús, lo bueno que es Dios, al dejarnos su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es útil y es inspirada por Dios. Esto no es porque un hombre lo haya escrito, Dios mismo lo inspiró. ¿Será que qué tanto nos ama Dios al darnos su palabra? Y dice, y es útil para enseñar. ¿Quieres entender? Ay, Dios te dejó esto. ¿Quisieras entender muchas cosas? Dios te lo dejó. Es útil para reprender y para corregir y para instruir en justicia. Es útil para que tú te corrijas, para que tú entiendas qué es lo bueno y lo malo. Qué bueno, o sea, a veces no te preguntas, ¿y yo qué debo hacer? ¿Dónde encuentro la respuesta? Dios es bueno. Él es muy bueno contigo porque te dejó la palabra. Ay, Dios se fue y me dejó a la deriva. No, Él me dejó la palabra. Y es útil para aprender y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, solo los creyentes, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Él quiere prepararte y esté capacitado para toda buena obra. Qué bonito, Dios te ama. Él no te deja solo. Y si alguna vez has preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué se fue y me dejó? No, Él te dejó la palabra porque quiere instruirte y te dejó indicaciones claras sobre las cuales deberías permanecer. Hay algo que me gustaría leerles para terminar y es: tu dedicación prepara el terreno y la gracia de Dios lo hace florecer. Es su amor el que hace florecer. Tú te dedicas. Y esto es como si estuvieras preparando el terreno. Pero el único que puede hacer que esto crezca es Él. Y lo hace por esa gracia. Por una gracia, por su gran amor. Dios quiere que florezcamos en nuestras vidas. Porque, ¿qué tal? Dios nos está invitando hoy que al dedicarnos, lo que va a florecer en nuestra vida es el fruto del Espíritu. O sea, va a florecer es el amor. Entonces ya te van a considerar y ver a ti como una persona amorosa, una persona amable. Una persona que tiene paz. Has vivido esta situación en la que no siento paz en mi vida. No le encuentro sentido a mi vida. Bueno, Dios te dice, es tiempo de que te dediques, de que te entregues a mí. Dedicados a su palabra, a oír mis palabras, a ponerlas en práctica. Y entonces vendrá esta paz, vendrá este gozo. Entonces ya te van a reconocer y no por gruñón, porque siempre andas con las cejas así como acá juntas, sino
porque vives alegre, porque entiendes lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios hará. Pero sobre todo lo que hará como iglesia, porque Dios va a hacer todas esas cosas maravillosas que hizo en ese momento cuando la iglesia se dedicó. Entonces la gente encontró una iglesia no de gente impaciente, sino de gente paciente. No de gente como lejana, sino de gente amable. Hola, bienvenido, ¿cómo está? Siga. Un buen lugar para escuchar de Dios, para aprender qué necesita, en qué le puedo ayudar. Una iglesia que ama, una iglesia que tiene dominio propio. Qué bonito una iglesia con dominio propio. Es una iglesia que florece, no solamente en número, porque más gente va a venir y va a escuchar de Dios y las personas que han de creer van a ser añadidas, sino una iglesia que también crece en su relación con Dios y en su relación con los demás. Esta es la invitación de Dios a una vida florecida. Qué buena miniserie. Y podríamos cerrar hablando con nuestro Señor Jesús, dedicándole estas palabras, diciéndole lo que pensamos acerca de todas estas cosas que en algún tiempo no nos dedicamos, o a las que nos dedicamos y están mal, pero a las que ahora queremos dedicarnos como cristianos. Entonces, hablemos con Dios diciéndole: Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, relacionando cuántas veces hemos estado dedicados a tantas cosas y que nos dedicamos con tanta pasión y con tanto esmero, Dios, como nunca nos hemos dedicado a ti con esa misma pasión. Perdónanos, porque hoy encontramos en tu palabra eso que nos corrige y aceptamos tu corrección. Y hoy encontramos eso que nos da ánimo y lo aceptamos y entendemos que tenemos que estar dedicados. Pero sobre todo hoy entendemos que es tu fuerza y tu poder la que nos va a impulsar, porque es tu gracia y tu amor el que da el crecimiento. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos tu palabra. Permítenos entender las cosas en las cuales debemos dedicarnos. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén.